Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este webinar sobre Martech y estrategia analítica y cómo podemos vincular todo este boom de la analítica a la dinámica de las decisiones que estamos tomando pues día a día. Mucho gusto, mi nombre es Gabriel Contreras, yo soy CEO de Cinetic. Los voy a estar acompañando en estos primeros 30 minutos hablando sobre un tema que tal vez nos es muy familiar a todos los que estamos trabajando continuamente en manejar presupuestos de marketing, en manejar inversiones publicitarias y estrategias, y es el análisis de la respuesta incremental. Cómo la analítica puede apoyarnos para poder vincular el diálogo de la estrategia de mercadeo con la estrategia financiera gracias al análisis justamente de los resultados incrementales que cada una de las decisiones de negocio y las decisiones de marketing van dejando. ¿No? Okay. Ok, me gustaría tomar solo 2 minutos para hablar un poco de Cinetic. ¿Quiénes somos? En Cinetic, pues básicamente somos una empresa de origen colombiano con presencia ya en México y en Perú. Nacemos en este mercado en el 2009 y pues ya en estos casi 10 años nos hemos extendido a estas tres geografías con el objetivo de ayudar a los clientes a extraer el máximo valor posible de los datos que están a su alrededor. Para eso tenemos fundamentalmente 4 unidades de negocio, una unidad de negocio 100% concentrada en la investigación cualitativa para traer información valiosa desde el punto de vista cultural, antropológico, sociológico y psicológico del consumidor. Una segunda unidad de investigación cuantitativa en donde científicos de datos nos están continuamente apoyando en entender y estimar resultados posibles alrededor de mercado, competencia. Una unidad de analítica y Big Data, que es la que nos sienta hoy en este lugar, en donde ayudamos a las empresas a extraer valor de los datos que tienen internamente en sus organizaciones, y una unidad de analítica, perdón, de Big Data e integración digital, que nos ayuda fundamentalmente a entender qué es lo que está pasando en el ecosistema digital, en las redes sociales, en los buscadores, y traemos esta información a valor presente para que todos podamos, digamos, tener información valiosa a la hora de tomar decisiones. Eh, Sin más preámbulo, me gustaría entonces arrancar hablando de qué es esto de la respuesta incremental y de dónde sale un poco el tema. ¿Dónde era que podía hacerlo? Sí. Ok, ya por el slideshow. Bueno, pues esta presentación la tienen ustedes disponible, seguramente se las hacemos llegar, pero fundamentalmente, ¿qué es respuesta incremental y qué podemos hacer desde analítica al respecto? Generalmente yo pongo el ejemplo de la siguiente manera. Yo todos los días consumo leche, me gusta tomar leche y yo todos los días compro la leche y ni siquiera me fijo en el precio de este producto, pero cuando llego a la tienda y el tendero me ofrece una promoción de leche, pues claramente la voy a absorber y la voy a tomar. Es decir, sin necesidad de que el tendero me hubiera dado la promoción, yo seguramente hubiera tenido la posibilidad de comprarlo. Lo que quiere decir que se dejó plata sobre la mesa por generar, digamos, una acción o una ejecución de marketing que no estaba direccionada necesariamente a mí. Cuando hablamos de respuesta incremental, estamos hablando de un conjunto de herramientas analíticas que nos van a permitir entender cuánto más allá de lo que ya hubiera logrado puede lograr una ejecución de marketing. Fundamentalmente esto tiene unas aplicaciones increíbles en diferentes sentidos. La primera aplicación que vamos a ver hoy, una de dos casos de uso que vamos a ver hoy. El primer caso de uso es el caso fundamental, un caso de innovación. Cuando una empresa fundamentalmente tiene una innovación, se enfrenta a un riesgo y es que se va a autocanibalizar su propio portafolio. Pongamos un ejemplo cualquiera, el ejemplo de Nestlé, por ejemplo. Nestlé tiene, no sé, tal vez 10, 11 marcas en su portafolio. Si lanza un producto nuevo, es posible que por hábitos de consumo, así el producto no sea literalmente algo parecido en su propio portafolio, es muy viable que el consumidor deje de consumir algo de Nestlé para empezar a consumir este nuevo producto. Fundamentalmente porque la competencia no está alrededor de una categoría, sino alrededor de un presupuesto. Esa es una de las dinámicas fundamentales en la economía del comportamiento. Entonces, de alguna u otra forma, siempre nos preguntamos cuál es el efecto expansivo de un lanzamiento en función de la categoría en la que estamos trabajando. Efecto expansivo quiere decir ¿cuántos nuevos consumidores que antes no consumían en Nestlé estoy trayendo en comparación de los consumidores que ya consumían Nestlé y estoy desplazando hacia el nuevo lanzamiento?
Este análisis del efecto expansivo o el efecto constructivo, es decir, la capacidad de un lanzamiento de traer nuevos consumidores a la marca o de distribuirse a los consumidores que ya había dentro de la marca, es una de las principales, digamos, aplicaciones del análisis de respuesta incremental. Pero también vamos a traer otro ejemplo, y ese ejemplo lo vamos a traer en la industria de telecomunicaciones. En la industria de telecomunicaciones continuamente hay promociones, continuamente hay descuentos, continuamente hay cambios en las políticas con el objetivo de atraer la atención de los consumidores. Y en esta dinámica vamos a estar analizando el caso de cómo generar respuesta incremental y cómo medir la respuesta incremental de cada una de esas promociones que vamos teniendo a lo largo del proceso de comunicación. Y aquí nos encontramos ante dos escenarios completamente distintos, porque si bien, ¿quiénes son los clientes de Nestlé? Los consumidores, pues somos nosotros, pero los clientes de Nestlé terminarían siendo, por ejemplo, las tiendas, los tenderos. ¿Y quiénes son los clientes de una telco? Pues ahí sí el consumidor final y el cliente final. Lo importante de un modelo de respuesta incremental es que tiene que crear una ecuación. Esa ecuación debe quedar en las bases de datos de Nestlé o de la telco, con el objetivo fundamental de poder predecir quiénes son los consumidores o los tenderos que tienen mayor posibilidad de aceptar lanzamientos sin necesidad de promociones y hasta qué punto podemos llegar a promocionar. Respuesta incremental no puede quedar en un PowerPoint como un informe bonito de, sí, ganamos tanto por la promoción o por tanto por la ejecución de marketing. Respuesta incremental tiene que ser un tema algorítmico que quede en las bases de datos calificando continuamente el comportamiento transaccional del cliente con el objetivo de poder predecir de qué manera vamos a poder, digamos, activar futuras acciones de marketing. Si van teniendo preguntas, me van contando y vamos resolviéndolas. Miremos un poco qué es lo que generalmente hace un modelo de respuesta incremental. Cuando uno habla del modelo de respuesta incremental, le toca meterse al corazón de la analítica. Y en la analítica siempre vamos a hablar de algo que se llama fundamentalmente diseño de experimentos. ¿Qué es el diseño de experimentos? Primero, ¿qué es un experimento? Un experimento generalmente en el contexto de la ciencia se conoce como una situación relativamente ficticia en donde controlamos el efecto de muchas variables de ruido para ver el efecto de una variable de interés sobre una variable de respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el efecto de un medicamento sobre un síntoma de una persona, seguramente lo que vamos a hacer es aislarnos, aislar a esa persona que tenga una dieta rigurosa en un hospital, le doy unas dosis específicas a un grupo, a otro grupo le doy otra dosis, a otro grupo de pronto le doy un placebo o nada, y miro el efecto de los medicamentos a diferentes dosis con el objetivo de analizar la evolución de sus síntomas. Eso es una situación ficticia porque estoy controlando muchas cosas. Al tener la persona en el laboratorio, seguramente estoy aislándola de la alimentación, estoy aislándola del ruido, de otros factores que la puedan enfermar, etc. En el contexto del marketing, los experimentos, aunque están descritos en la literatura desde mucho tiempo atrás, realmente son muy nuevos porque antes era muy difícil de poderlos ejecutar y poder medir el experimento. Hoy, gracias a las dinámicas del Data Analytics en el mundo digital, las redes sociales, los buscadores, lo que nos permite hacer Google Analytics, generar experimentos, es algo relativamente fácil y podemos medir el efecto. Cuando uno habla de un experimento en marketing, uno tiene que tener claridad de que existen dos grupos, el grupo que llamamos el grupo tratamiento y el grupo que llamamos el grupo control. Cuando nosotros mandamos una comunicación a todo el mundo, nunca vamos a saber si esa comunicación fue realmente efectiva porque no tenemos un grupo control que es, digamos, ante quien, contra quien nos comparamos. ¿Quién es el grupo tratamiento? El grupo tratamiento es un grupo seleccionado analíticamente con el objetivo de recibir un estímulo, recibir una promoción, recibir una comunicación, un mail, un SMS con una actividad en particular. ¿Quién es el grupo control? Un grupo con las mismas características del grupo de tratamiento, pero que no recibe el estímulo. ¿Cuál es el objetivo del grupo control? Analizar si cuánto es la aceptación orgánica de un artículo sin necesidad del estímulo. Entonces, pongamos un ejemplo. Si queremos, por ejemplo, hacer una promoción o hacer una actividad, sí, generalmente es una actividad promocional. Si queremos hacer una actividad promocional y se la lanzamos a todo el mundo en la base de datos, pues el resultado que nos va a dar a nosotros es que el 10% de la gente recibió y aceptó la promoción. Pero ese 10% es bueno o es malo. Nunca lo vamos a saber a menos que nos comparemos con el grupo control. ¿Cómo? Y entonces, ¿quién es el grupo control? Un grupo que recibe un mail, pero no recibe en ese mail, por ejemplo, la promoción, que recibe una llamada
para informarle sobre el lanzamiento del producto, pero que no recibe un estímulo de descuento o un estímulo promocional adicional. Si este grupo control, la respuesta de compra es del 10% y en el grupo tratamiento que tiene promoción también es del 10%, pues lo que vamos a decir es que no logramos nada. ¿Por qué? Pues porque en ambos grupos, dando un estímulo o sin dar el estímulo, la respuesta es exactamente la misma. Entonces nunca vamos a poder comparar y nunca vamos a poder decir quién ganó y quién no ganó y cuánto ganamos. Entonces, justamente lo que estamos viendo en este gráfico aquí es lo que implica una respuesta incremental. Notemos que en el grupo control hay una respuesta en verde, que es la gente que en efecto acepta comprar sin promoción, y en el grupo control, y el grupo de tratamiento, perdón, ese verde es mucho más grande. Entonces, noten que ese verde clarito que está ahí, donde dice incremental response, es la misma proporción del tamaño del grupo control. Quiere decir que realmente nuestro incremental con esta promoción fue mucho más pequeño, porque ya si nos comparamos con el grupo control, sabemos que por lo menos un 10% de la gente sin necesidad de estímulo promocional nos hubiera aceptado el comprar. Y nosotros tal vez en el grupo de tratamiento logramos un 20%, entonces nuestra respuesta incremental no es del 20, sino realmente es del 10, porque logramos 10% más allá de lo que hubiéramos logrado sin hacer nada. Esto porque es importante y porque resulta ser, digamos, de valor para las organizaciones medir la respuesta incremental de sus acciones, de sus lanzamientos, de sus comunicaciones. Eh, Principalmente por cuatro razones. La primera, necesitamos crear un diálogo entre marketing y finanzas. Generalmente finanzas no entiende lo que hace marketing porque lo percibe generalmente ambiguo y vago, y marketing no entiende a finanzas porque considera que solo mira costos y presupuestos. Cuando logramos tener una respuesta incremental, tenemos la posibilidad de mostrarle a finanzas cuánto más de lo que hubiéramos logrado tener estamos trayendo. También, eso es lo primero. Lo segundo, la respuesta incremental es el primer paso analítico para poder estimar el retorno de inversión de cualquier actividad de marketing que estemos haciendo. Y si estamos aquí reunidos, personas que trabajan continuamente en marketing, vamos a saber que nos están presionando mucho por eso. Hay mucho dinero sobre la mesa cuando se hace una estrategia de comunicación, cuando se lanza un producto, cuando se hacen cambios dentro de esa dinámica, y cada vez las gerencias altas le piden a la gerencia de marketing o a la dirección de marketing y de publicidad y de comunicaciones, venga, ¿cuánto es el retorno de inversión de esto? Y nunca vamos a poder tener retornos de inversión en ciertas actividades de comunicación a menos que tengamos una medición exacta o lo más exacta posible, digamos, de la respuesta incremental. El tercer motivo es porque cuando tenemos respuesta incremental calibrada, vamos a poder, digamos, mejorar nuestra biblioteca de mejores prácticas para lo que estamos haciendo de cara a futuro. Y número cuatro, porque la respuesta incremental al final del ejercicio nos permite segmentar nuestra base de clientes con el objetivo de saber a quiénes promocionar y a quién no, y no dejar plata sobre la mesa comunicándonos con clientes que no van a aceptar, comunicándonos, haciendo promociones a clientes que nos aceptarían el producto sin necesidad de una promoción, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto que acabamos de explicar, vamos a verlo puesto en algunos casos de uso, un par de casos prácticos que hemos preparado. Y el primer caso práctico que vamos a preparar es el caso del lanzamiento de un nuevo producto. Cuando uno trabaja en consumo masivo, está continuamente lanzando productos, está continuamente lanzando sabores, lanzando, digamos, nuevas presentaciones, tal vez está lanzando algo completamente disruptivo de la categoría. Entonces, de alguna u otra manera, siempre vamos a tener la necesidad de medir la respuesta incremental. Y aquí les vamos a presentar el modelo que usamos. Asumamos, por ejemplo, que estamos trabajando en una categoría que está lanzando un nuevo helado. Vimos justamente en la revista que en PM que un gran competidor en la categoría de helados cambió su empaque, cambió su dimensionalidad y bueno, en fin, y seguramente hay nuevos productos en este empaque. Entonces, ¿quiénes son los clientes de ellos? Generalmente los vendedores de helados, las farmacias, tal vez estamos hablando de los tenderos, eventualmente de las grandes superficies. Con grandes superficies es eventualmente difícil manejar un tema de esta naturaleza con esta técnica que vamos a ver. Esta es la técnica de Poisson. La técnica de Poisson es la técnica que podemos utilizar cuando nosotros le vendemos a un distribuidor y el distribuidor le vende al consumidor. Entonces, aquí vamos a armar grupos en función de los tenderos, particularmente. Vamos a tener un grupo control, que es un grupo en el que vamos a poner el producto nuevo, lanzamiento, sin ninguna herramienta de comunicación y sin ninguna herramienta de promoción. Solamente vamos a distribuir el producto nuevo, ahí. El grupo 1 lo vamos a poner como exhibición sin recomendación.
vamos a tratar de poner el producto promocionado, el nuevo producto, eh, pero no vamos a hacer bombo de esa comunicación. Y en el grupo número 2 vamos a mirar exhibición con recomendación, es decir, vamos a exhibir el producto, pero adicional a eso vamos a pedirle al tendero que nos haga algún tipo de promoción o algún tipo de recomendación. Entonces, notemos un poco la lógica de la incrementalidad. En el grupo control, ustedes ven dos colores. Fundamentalmente están viendo ahí el color del volumen que vende la marca sin la innovación y el volumen que vende, que se queda en el inventario. Son los dos elementos que estamos viendo. En el grupo uno vamos a ver cómo la venta se divide fundamentalmente en 5 grupos. Un volumen vendido por el portafolio estándar, un volumen de la innovación que sustituye el portafolio estándar. Esto es lo que llamamos la incrementalidad, pero es que hay que ver una cosa. Como estoy lanzando un helado, soy el duro de los helados y estoy lanzando un helado nuevo. Entonces, cuando lanzo un helado nuevo, seguramente la gente va a dejar de comprar algunos helados que antes me compraba en mi portafolio para comenzar a trabajar y a comprar con el nuevo helado. Entonces, no toda la incrementalidad pues realmente es cierta porque hay un efecto expansivo que hay que medir ahí. Y eso lo vamos a poder ver en el grupo uno. También hay una respuesta incremental, ahí sí viene la respuesta incremental, pero sin efecto de marketing y ahí viene después el volumen o todo el volumen que vamos a tener que medir en función de la venta. Con el grupo 2 vamos a poder ver algo adicional y es la respuesta incremental gracias a la promoción. El primer grupo nos permite, que es donde vemos aquí exhibición sin recomendación, es el grupo experimental en donde vamos a poder ver digamos, la presencia del nuevo producto sin inversión de marketing. Pero en el grupo 2 vamos a poder ver la respuesta incremental gracias al push de la promoción o del efecto que haga el tendero. En un efecto real, vamos a ver un poco cómo nos fue en un proceso de lanzamiento y estos son resultados reales a la luz de lo que estábamos viendo. Generalmente cuando mirábamos, teníamos que la venta en el grupo control fue de 12 para fundamentalmente el portafolio estándar y de 83 para el volumen de 12, perdón, de rezago del portafolio estándar contra 83 de volumen de venta tradicional. Cuando vamos a ver en el grupo control, en los grupos experimentales 1 y 2, lo que estamos viendo es que la incrementalidad sin efectos de las acciones de marketing es de apenas el 22% y con acciones de marketing es apenas del 12%. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto el hecho de haber lanzado el producto por sí solo nos da una incrementalidad de 8 más 6, que es la incrementalidad que estamos viendo acá. Pero habiendo lanzado el producto más acciones de comunicación, la incrementalidad casi que se duplicó. ¿Eso qué quiere decir? Que el retorno de inversión de las acciones conjugadas de lanzamiento de producto más inversión en comunicación está impactando casi un 45% en volumen, que es lo que estamos viendo en el grupo final. Recordemos que en este caso no estamos viendo qué fue lo exitoso de la estrategia, estamos viendo apenas cuál fue el volumen, cuánto más estoy vendiendo. Y los que trabajamos en Data Analytics vamos a saber que a veces que generalmente en las variables que uno tiene en el negocio tiene dos tipos de variables. Las variables Y, que es la variable que tú mides, la variable que tú controlas, la que define la personalidad de tu estrategia, la que quieres mejorar o maximizar o minimizar, esa es tu Y. Y el volumen incremental de una acción de marketing es nuestra Y en este modelo. Pero también tienes un conjunto de X. Son las variables que tú puedes manipular, las variables que tú puedes medir, no solamente medir, sino manipular de alguna u otra manera para acelerar el éxito de la Y. Aquí apenas hemos trabajado con la Y es el volumen, pero falta mucho por ver en términos del modelo de respuesta incremental y eso viene a medir un conjunto de X. ¿Cuáles son las X que podemos tener en la estrategia? ¿Qué es manipulable? Manipulable es la distribución, el número que vamos a tener por punto de venta, el tipo de punto de venta al que vamos a hacer, digamos, la presencia o la presentación, el tipo de comunicación que estamos lanzando, eso es manipulable. Hemos visto en nuestra experiencia muchas X que no son manipulables y eso puede llevar a fracaso un modelo de respuesta incremental. Por ejemplo, una X que no es manipulable, una X no manipulable perfectamente puede ser la competencia. Es decir, yo no puedo manipular la competencia. El modelo que me diría, yo tuve 10% de respuesta incremental gracias a que mi competidor estaba 10 veces menos exhibido que antes. Y uno dice, bueno, pero, o sea, eso quiere decir que si yo elevo la exhibición de mi competidor, baja mi distribución o baja mi respuesta incremental, no podemos manipular al competidor. Y es X de consumidor en respuesta incremental, no, tampoco.
porque no podemos manipular al consumidor. ¿Qué sí es manipulable? Nuestra estrategia de promoción, nuestra estrategia de precio, nuestra estrategia de empaque, de distribución, inclusive nuestros dispositivos de comunicación, todo eso es manipulable. En este ejemplo que estamos viendo acá, estamos viendo algún conjunto de respuestas que estamos viendo. Share de mercado del competidor más cercano en punto de venta, inventario activo, inventarios pasivos, distribución en punto de venta, rotación y días de inventario. Y estas son las X que con mejor presencia, digamos, a la luz de lo que queremos hablar de respuesta incremental, medido en fundamentalmente en tres indicadores, que es el NIB, el NWOE, que son indicadores al final de respuesta incremental, que es el NIB. ¿Cuánto volumen me trae neto? El NWOE es cuánto es el volumen que me está trayendo por cada uno de los participantes del portafolio. Y el factor 4 es fundamentalmente una métrica que me dice cuánto me está trayendo por efecto del canal. Estas métricas de respuesta incremental las van a poder ver, las pueden ver en nuestra página web, inclusive a través de la página de PM. Si tienen alguna inquietud, se las podemos mandar las respectivas fórmulas para poderlo medir. Pero cuando uno quiere medir retorno de inversión, fundamentalmente estas son 4 métricas que nos están ayudando a mirar. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que fundamentalmente, ¿cuál fue el éxito de la promoción? No, de acuerdo a las métricas, lo que nos está diciendo es que fundamentalmente el inventario pasivo y el inventario activo fueron determinantes en el éxito de la venta. Los puntos de venta que tuvieron más inventario pasivo, es decir, inventario no exhibido, pero sí en su bodega, tuvieron mayor intención de vender y vendieron más volumen de la promoción que aquellos puntos de venta que no tuvieron inventario pasivo. De alguna u otra forma, ¿esto qué nos dice y qué insight nos está dando? Nos está dando que para cuando vayamos a hacer lanzamiento, más que la comunicación solamente, es importante dotar de inventario el punto de venta, un inventario privilegiado, de tal suerte que les dé un motivo para estar movilizando el volumen que tienen, digamos, en venta. Con estas X y estas Y hacemos lo que llamamos una regresión de Poisson. La regresión de Poisson fundamentalmente es una fórmula que nos permite predecir cuánto será el volumen, digamos, de venta que va a traer un nuevo lanzamiento cuando lo hagamos en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando en una regresión de Poisson? Tomamos 300, puntos de venta, miramos esas variables clave, la distribución numérica, el inventario activo, el inventario pasivo y la distribución ponderada y creamos una ecuación que nos está dando como predicción que el volumen de venta incremental para una promoción de un lanzamiento en esta categoría de helados es de 1.343.444 ventas individuales al año y que esto pues ya lo tendremos que pasar a un panorama financiero de tal suerte que podamos entender si esto nos sirve para el negocio o no nos sirve para el negocio. Pero esta es la respuesta incremental. Esta es la respuesta incremental después de que inclusive estamos perdiendo ventas en otros helados. Como les digo, por ejemplo, si yo soy un duro de helados y tengo en mi portafolio 10 tipos distintos de helado y saco un nuevo helado, pues lo más probable es que este nuevo helado no me vaya a generar necesariamente toda la venta de este nuevo helado sean nuevas ventas. Seguramente voy a desplazar volumen de otras de mis marcas que ya estaban establecidas en el mercado. Cuando hablamos de un modelo de respuesta incremental, nos está diciendo es eso adicional, eso expansivo y eso por encima del desplazamiento que nos pueda traer un nuevo producto. Ahora miremos ya para finalizar un poco el caso de estudio número 2. Este caso de estudio número 2 está concentrado en telecomunicaciones. Como les decía, el tema fundamental de telecomunicaciones es que todo el tiempo están lanzando promociones. Casi que diariamente tenemos una promoción de gigas o de, digamos, algún tipo de descuento, mensajes de texto, etcétera, con el objetivo de traer nuestra comunicación. Pero en telecomunicaciones, digamos que es relativamente diferente la forma como lo medimos. Ya no es por medio de regresión de Poisson como lo vimos anteriormente o como por regresiones logísticas, que fue lo que vimos anteriormente, sino lo vamos a hacer a través de series de tiempo. ¿Por qué? Porque es la información más práctica que tenemos internamente y que de alguna u otra forma nos pueda permitir llegar a un tema. ¿Qué es una serie de tiempo? Empecemos a mirar un poco por acá. Una serie de tiempo fundamentalmente lo que busca, y aquí tenemos que hacer una definición técnica. ¿Qué diferencia hay entre predecir y pronosticar? Hay una diferencia importante, predecir y pronosticar. Cuando hablamos de predecir, estamos utilizando otras variables distintas a la variable que queremos predecir para mirar su comportamiento futuro. Por ejemplo, si yo quiero saber si una persona va a comprar, yo no miro su compra pasada, sino miro
su edad, su género, su sensibilidad a la promoción, su sensibilidad al precio. Es decir, estoy usando otras variables distintas a la variable que quiero predecir para llegar a ese mundo de la predicción a futuro. Y ahí las técnicas estadísticas, digamos, por tradición, no necesariamente son las únicas, pues son los modelos de regresión. Un modelo de regresión utiliza unas variables X para predecir una Y. Pero cuando hablamos de pronóstico, estamos hablando de la capacidad que una variable tiene de autopredecirse a sí misma gracias a su comportamiento histórico. Entonces, cuando yo tengo las ventas, por ejemplo, de un plan de datos o las ventas de un producto o de, etcétera, históricas a lo largo del tiempo, pues voy a mirar cómo ha sido la venta histórica y en función de ese comportamiento histórico vamos a tratar de hacer una proyección a futuro. Y eso es el pronóstico. Las técnicas fundamentalmente o de tradición, sin que necesariamente sean las únicas técnicas analíticas que se utilizan en este contexto, son las series de tiempo. Entonces, ¿qué queremos ver un poco en esta dinámica? Lo que queremos ver al final del ejercicio es una serie de tiempo, como por ejemplo lo son las ventas, puede ser, digamos, fragmentada en sus componentes principales. Una serie de tiempo lo primero que tiene es tendencia, y eso lo estamos viendo aquí en la parte, en este gráfico que estamos viendo acá. Ustedes ven que es la tendencia. Si ustedes ven que la serie va hacia arriba, uno puede decir, venga, la tendencia es hacia la alta, la pendiente es positiva, pero también nos podemos dar cuenta que la tendencia va hacia abajo. Cuando la tendencia va hacia abajo, pues obviamente vamos a hablar que la tendencia es negativa. Ese es el primer componente, tendencia. El segundo componente que tenemos es estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad? La estacionalidad son puntos específicos en el tiempo en donde tiende a subir el comportamiento de la venta o tiende a bajar el comportamiento de la venta. Por ejemplo, si esto fuera juguetes, vamos a ver que diciembre, por ejemplo, debe ser un pico estacional sumamente alto. Si esto fuera un supermercado, nos daremos cuenta que las quincenas particularmente tendrán un pico de venta muy alto. Y finalmente, ese es el segundo elemento de una serie de tiempo. Y el tercero, grosso modo, pues es los ciclos. ¿Qué es el ciclo? ¿Cuánto dura una estación? Por ejemplo, si vamos a hablar de los juguetes en diciembre, pues la estación es diciembre, pero la estación puede durar perfectamente todo diciembre y todo enero. Entonces es una estacionalidad de cada 12 meses, pero con una duración de 2 meses, que sería, digamos, el ciclo. Cuando uno quiere hacer un pronóstico a futuro de una serie de tiempo, pues tiene que meter en el mismo paquete la tendencia, la estacionalidad y los ciclos para crear un modelo de predicción que nos ayude a ver cómo va a ser, un modelo pronóstico que nos permita ver cómo se va a comportar la venta a futuro. Aquí vemos la metodología fundamental cuando uno está, digamos, haciendo esta predicción. Lo primero que uno tiene es la serie de tiempo. Esa serie de tiempo tenemos que fragmentar 3 espacios. Un espacio de tiempo, una ventana de tiempo que la vamos a llamar ventana de entrenamiento, una ventana que la vamos a llamar ventana de validación y una ventana de forecast. Cuando uno particiona la serie de tiempo de esta naturaleza, en la ventana de entrenamiento prueba diferentes técnicas de forecasting para poder ver cuál es la que mejor se apega a los datos. Y ahí vamos a estimar un indicador que se llama el MAPE, que es básicamente la distancia que hay, la distancia porcentual que existe entre cualquier pronóstico que tú hagas y la serie de tiempo que tú tienes. Si tú pronosticas 10, pero la serie dice 5, pues tu MAPE es del 50%, está menos 50, es decir, es muy, te alejas de la serie de tiempo, de la realidad en un 50%. Aquí en la ventana de entrenamiento, después de haber probado diferentes técnicas, tú escoges la mejor y validas y la llevas a la ventana de validación y miras si la ventana de tiempo en validación tiene algún comportamiento parecido con tu ventana, con tu variable o con tu modelo, perdón. Y si eso es así, ahí sí haces tu pronóstico. Y cuando haces el pronóstico, ya tienes cómo va a ser la venta actualmente o cómo sería la venta sin ninguna intervención de promoción y sin ninguna intervención de, digamos, de comunicación. Ese pronóstico se estima o se le llama el orgánico. El crecimiento orgánico, es decir, lo que tú venderías sin necesidad de que tú hagas algo. Y de alguna u otra forma se te convierte en tu grupo control. En el modelo de Poisson, el modelo que vimos anteriormente, tú tenías que hacer un grupo experimental y un grupo control. Aquí, cuando tú trabajas con series de tiempo, la serie es su propio control. La serie, el pronóstico de la serie en tendencia natural es su propio control. De tal suerte que tú puedes tener varios escenarios. En este escenario tú llevaste a futuro una serie y mira que en el pronóstico decía que tú ibas con tendencia a la baja y que ibas a bajar tus ventas. Aquí lanzas una promoción y te das cuenta que en efecto tú empiezas a crecer. La distancia entre el pronóstico y lo real es lo que llamamos respuesta incremental y es lo que define el retorno de inversión de una acción de comunicación. Al final del ejercicio, cuando tú miras eso promocionalmente, lo que estarías diciendo es, este es mi incremental
y de esta manera es lo que llamaríamos de alguna manera el valor o el retorno de la acción de comunicación. También se nos puede dar otro escenario, y ese escenario fundamentalmente es si tu tendencia viene hacia la baja, está bien, y tú lanzas una promoción y haces que la tendencia siga a la baja, pero de alguna manera no tan fuertemente como venía. Y a eso lo llamamos de alguna manera costo de oportunidad. Es decir, hay veces que lanzar acciones de comunicación no nos van a traer incrementales fuertes, pero lo que sí van a evitar es que perdamos más. Si un proceso de venta viene deteriorado y lanzamos algún estímulo promocional o algún estímulo, digamos, de marketing, una comunicación, etcétera, y la tendencia igual sigue a la baja, pero no tan fuerte como iba, ahí lo que estamos viendo es fundamentalmente un análisis de costo de oportunidad, que es la contraparte o la contracara de un análisis de respuesta incremental. Y es, bueno, hice esto, no me trajo muchas más ventas, pero evitó que perdiéramos mucho más. De alguna manera, esa es un poco la dinámica, a eso nos referimos con respuesta incremental y bueno, no sé si tengan alguna duda la audiencia y el auditorio al respecto. ¿No? Ah, ok, mayor detalle, eso es posible, se puede hacer. Digamos ahí, ustedes van a ver en el chat, fundamentalmente ahí pusimos un linkcito donde pueden descargar. Aquí mostramos dos de muchas metodologías posibles para poder analizar respuesta incremental. En ese link hay una descripción de algunos otros recursos que ustedes pueden explotar y pueden traer a sus negocios digamos, mostrar el efecto de las acciones de marketing que están llevando, cuánto es la distancia con relación al orgánico y cuánto más están ganando por cada una de esas cosas que se inventan como estímulos promocionales, estímulos publicitarios y demás. Entonces ahí pueden entrar, descargarlo, no tiene ningún costo y bueno, nada, simplemente ahí hay unos recursos adicionales que pueden poner a su disposición. Bueno, creo que ahí todavía seguimos con algunas preguntas por entrar. Sería bueno saber si en la audiencia existe alguna persona o personas que ya han utilizado algún modelo particular de respuesta incremental y cómo, digamos un poco para hablar un poco de ello. También es importante ver un poco si sienten esa presión por parte de la porción financiera de sus negocios y de sus empresas por demostrar el retorno de inversión y el retorno financiero de todas esas cosas que hacemos en marketing. A veces tenemos un presupuesto, lo lanzamos, hacemos eventos, hacemos comunicaciones en impresos, en redes sociales, pero el negocio en algún momento nos va con seguridad a preguntar qué logramos con esto y cuánto crecimos o cuánto evitamos de la pérdida. Y de alguna manera un modelo de respuesta incremental ahí resulta ser eficiente. Creo que aquí tenemos una pregunta. Hola Gabriel, para hacer seguimiento de respuesta incremental en digital, específicamente un e-commerce, ¿cuáles variables de seguimiento son comunes? Bueno, esa es una pregunta fantástica. El e-commerce, siempre hemos dicho que en un modelo de datos o en un modelo de negocio de e-commerce, lo más valioso, pues claramente son los datos. Entonces, la respuesta incremental tiene que darse en diferentes escenarios. Hay una respuesta incremental que es importante ir viendo y es el RFM. Cuando uno tiene un e-commerce, uno podría, lo primero que uno haría eventualmente es segmentar la audiencia que uno tiene en el e-commerce con esas tres variables, que es el RFM, es un indicador de recencia, frecuencia y monto. La recencia es, partiendo de hoy, ¿hace cuántos días fue el último ingreso que hubo al e-commerce, el último logueo que hubo o la última compra que hubo?
Entonces podemos tener que hay gente que yo ingresé, por ejemplo, el e-commerce en mi última compra hace 5 días. Esa es mi recencia. F es de frecuencia. ¿Cada cuánto estoy comprando en el e-commerce? Entonces mi frecuencia puede ser cada 10 días compro. ¿Y eso para qué me sirve? Porque si compré hace 5 y generalmente compro cada 10 días, pues lo más seguro es que dentro de 5 días voy a estar haciendo una compra en el e-commerce. Y el M es el monto, y es cuando compro, cuánto monto estoy, digamos, poniendo sobre el e-commerce. Entonces, cuando yo segmento mi audiencia según el RFM, es decir, según sus hábitos de consumo y según sus hábitos de compra, de ahí en adelante ya podemos empezar a medir respuesta incremental. Entonces, seguramente ya la gente por el monto hace unas compras puntuales. Yo, por ejemplo, gasto siempre 100.000 pesos en el e-commerce. Si las acciones de comunicación hacen que yo gaste 150.000, ese delta de 150.000, de 50.000, perdón, sería la respuesta incremental. También es importante ver que en el e-commerce depende mucho de los productos que estén ahí exhibidos. Si yo tengo un portafolio de 10 a 20 productos, no sé, de consumo, cada producto tendría que tener una acción de comunicación distinta y una acción de promoción distinta. La idea es no promocionarle a la gente que orgánicamente me hubiera comprado. Y digamos, esa compra orgánica, fundamentalmente hay que medirla a lo largo de una serie de tiempo. Por SKU es lo más indicado, o por producto, mirar cómo es el volumen de venta. Si ese volumen tiene tendencia a la alza, pues obviamente no vale la pena hacer ahí una promoción por persona. Esto es demandante, pero gracias a la tecnología que tenemos hoy día es muy posible hacer un pronóstico de compra por persona. Hay un paquete en Python que se llama AWTS, que es un paquete para hacer pronósticos de venta cliente a cliente en Python, que sabemos que es open source, si no tenemos una herramienta analítica, digamos, potente. Pero yo podría hacer un pronóstico de venta cliente a cliente para poder determinar en dónde hacer una promoción focalizada y así generar respuesta incremental. Lo incremental sería que si yo nunca compro atún, comprar atún, por ejemplo, y no solamente me quedara comprando leche. Eso sería lo incremental. Si yo ya compraba leche y ahora compro más leche pero promocionada, no necesariamente eso es incremental porque pues obviamente estamos basando mi venta sobre el orgánico. Entonces la recomendación puntual es primero segmentar la audiencia y en el caso de un e-commerce, en el caso de un modelo digital, con seguridad el RFM es una muy buen primer paso. Ojalá pudieras tener un RFM por categoría o por producto porque mi RFM en, por ejemplo, leche es completamente diferente a mi RFM en pan o a mi RFM en otro tipo de productos. Entonces, imagínate, si tú tienes 20 productos en tu e-commerce, ya tienes por lo menos 20 RFMs, es decir, 20 variables con las cuales tú puedes segmentar a la audiencia en función de sus hábitos. Y una vez segmentada la audiencia en función de sus hábitos, mirar cómo van sus volúmenes de consumo a lo largo del tiempo y de esa manera ver en dónde sí y en dónde no promocionar para que en efecto puedas ver respuesta incremental. Lo importante siempre es hacer grupos control y en un e-commerce es muy posible. Es decir, miremos la manera tecnológicamente, miremos la manera a través de la comunicación en donde no toda tu audiencia del e-commerce reciba la promoción, solamente y digamos que si tienes una promoción para dársela al 90% de tu audiencia, saca un 10% aleatoriamente de ese 90% y no le hagas a ellos la promoción para ver qué pasa en ese 90, en ese 10% de control y poder ir comparando. En la medida en la que tú vayas comparando, vas a poder ver experimentalmente cuál es el mejor estímulo promocional, el mejor canal para ejecutar esa promoción, etcétera. Y eso con seguridad nos va a generar un valor alto a la hora de mirar el retorno de inversión publicitaria y retorno de inversión de las acciones que hagan al interior del e-commerce. ¿Alguien más? Claro, miren, si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues nuestro correo es contacto@cinetic.com. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos encontramos como @cinetic en LinkedIn, Twitter, Instagram, también en el www.cinetic.com. Ahí vamos a estar súper prestos a compartir con ustedes ejemplos, experiencias. Eh, bueno. Hola Gabriela, al realizar un modelo de pronóstico, ¿debo excluir los meses de estacionalidad? No, la estacionalidad es parte importante del comportamiento de una serie. Cuando tú extraes la estacionalidad, estás extrayendo el valor en parte de la serie y recordemos que la serie de tiempo tiene tres elementos importantes, tendencia, estacionalidad y ciclos.
Si yo quitara, por ejemplo, tengo mi serie de venta de juguetes, por ejemplo, y veo que la estacionalidad crece en diciembre pues en todos los diciembres crecen y vuelve y decrece y yo ficticiamente le quito los diciembres, voy a impedirle a cualquier ecuación en aprender que en efecto ahí hay un momento de pico y un momento de equilibrio. Lo que ocurre es que generalmente si hago el pronóstico, por ejemplo, con Excel, Excel no tiene muchas posibilidades. Tiene el suavizamiento exponencial, que es una técnica muy poco eficiente y es muy sensible a la estacionalidad y disturbia mucho los pronósticos a futuro. Pero hoy ya tenemos en R y en Python, inclusive en SAS, bueno, en todos los software, hay un modelo o una metodología que se llama ARIMA. ARIMA por los tres componentes es ajuste autorregresivo integrado de promedios móviles. El componente autorregresivo, el AR, me dice cuántos periodos hacia atrás tengo que irme para llevar un periodo a futuro. La I de integrado quiere decir cuántas veces tengo que derivar la serie para poder encontrar la estacionalidad. Y el promedio móvil es cuántos periodos hacia atrás después de la estacionalidad tengo que irme a futuro para llevar la serie. Cuando uno aplica un modelo ARIMA o sus derivados, puede encontrar unos mejores pronósticos sin necesidad de quitar la estacionalidad. ¿Qué pasa si quito la estacionalidad? Pues que estoy impidiéndole al modelo aprender justamente ese componente. Por ejemplo, si yo sé que mi venta crece en diciembre un 20% y hago una acción de comunicación y me crece igual el 20% la venta en diciembre durante la estacionalidad, pues no hice nada porque ya hubiera crecido eso. Entonces, si yo le quito la estacionalidad al modelo, voy a perder la venta orgánica estacional y si hago ahí justamente una acción de promoción o una acción de comunicación, lo que va a pasar es que me va a aparecer en los números como más exitosa de lo que realmente fue y eso pues no sería conveniente a la hora de pronosticar nuevas cosas a futuro o de llevar algunos temas de sí, fundamentalmente de predecir el efecto de nuevas promociones a futuro. La recomendación no es quitar la estacionalidad, sino seguir explorando alguna técnica de pronóstico. Hemos visto en las redes neuronales un excelente recurso para poder hacer pronósticos de series de tiempo. Podemos compartir contigo en cualquiera de nuestros canales información para apoyarte en ese proceso. Lo mismo te podemos compartir librerías en software open source o en SPSS o en SAS para que puedas, digamos, visualizar algunas herramientas para mejorar los pronósticos sin necesidad de retirar la estacionalidad. ¿Listo? Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Gracias a todos por el espacio y bueno, seguimos en contacto.